Qué Pero- palo de agua. Mira, hago un llamado. Si alguien vio el tobo del edificio Solares que se llevó el agua, Se lo llevó. nadie sabe dónde está. Me llamaron ayer la vecina, que por cierto llegué sin luz, fue un día muy maravilloso para mí. Bello. Me llamó la vecina, mira, el tobo se lo llevó el río. ¿Cómo que se llevó el tobo al río? El tobo ¿Cuál a la río? basura. No lo hemos visto. Si alguien vio el tobo por la principal de las mesas, ese tobo nos pertenece a la calle La Cinta. Responde el nombre de Toby. Párenle. Oye, pero yo tengo mala suerte con los tobos. Ya me han robado 3, hasta uno puse con cadena, ¿verdad? Tú. Y la técnica para que no se lo roben es abrirle un hueco por debajo. Y nada más, entonces pones la bolsa y... Es para que los animales no fastidien, Exacto, los pero gatos. no agarra agua. O sea, pues. llevamos 3 tobos. ¿verdad? La Y mejor ahora forma de conservar el tobo es que deje de ser un tobo. el cuarto se lo lleva el río. O sea, yo no sé qué hacer. Bueno, hablemos de sueño. Y tenemos con nosotros al doctor Claudio Cárdenas, neurólogo, neurofisiología y medicina del sueño, @neurocárdenas, particularmente para hablar qué es la parálisis del sueño, pero en general yo creo que hay que hablar del sueño casi que todas las semanas. Yo que veo mucho a este doctor de Stanford, Uberman Lab, este hombre le dedica ya casi que cada 10 programas, le dedica 2 programas o un programa al tema del sueño, porque creo que ya los 2 factores determinantes de salud que no queda la menor duda Sí. que tienen que ver con la salud de todo tipo, desde el cáncer hasta la longevidad, son sueño y ejercicio físico diario, y en el área psicológica, amistades. Como yo no tengo amigos, entonces tengo que hacer ejercicio, dormir bien Claro. y no duermo nada bien. De hecho, nosotros combatimos el sueño acá en este programa. O sea, es decir, nosotros nos llamaron para que la gente ya no se durmiera más a esta hora. Sí, eso y fue. fuimos llamados para cumplir ese cometido y lo hemos logrado. Pero nada, ¿qué es la parálisis del sueño? O sea, ¿es la apnea del sueño? ¿Qué es? No, bueno, respondiendo en parte a lo que decía el profesor Briceño, realmente cuando ya se sabe que actualmente muchos de los trastornos que venimos sufriendo actualmente tienen que ver con problemas para dormir. No es que es una única causa, pero es un factor muy determinante, ¿no? Y se vio mucho también, sobre todo con los estudios que se hicieron de obesidad y el gran pico de obesidad de la epidemia que hubo, estaban muy relacionados con la disminución de las horas de sueño diarios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de algunos fenómenos del sueño, no todo lo que es sueño necesariamente se convierte en un trastorno. Por ejemplo, la parálisis del sueño sí se puede considerar lo que llamamos un fenómeno normal. O sea, a todo el mundo le puede pasar alguna vez. Que hasta donde yo tengo entendido, y espero que tu explicación sea más científica que la mía, que uno se queda como parado en el umbral entre el sueño y el no sueño. Entonces los ojos de uno pasaron al despertar, a la vigilia. Pero Sí. el cuerpo de uno todavía está aquí, que no, yo no tengo conectado los nervios con el cerebro todavía. Yo juraba que era la apnea del sueño cuando te ahogas y No, esa es otra. esa es Fíjate, otra. la parálisis del sueño es un fenómeno en donde la persona se despierta cerebralmente, pero no se puede mover en ninguna parte de su cuerpo aproximadamente por unos 120 segundos. ¿Okay? Dura muy poco, pero se siente que es eterno. Se siente eterno. Yo la viví en mi adolescencia y se siente que tú de verdad pasaste 6 años allí acostado. Claro. Tu familia no sabía que estabas despierto. Todas esas películas del tipo que estaba en coma y, ay, ¿será que nos oye? Y él O adentro. sea, que tú vienes loco de chiquito. Yo de chiquito. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que también pueden haber alucinaciones visuales. O sea, las personas pueden sentir algo que los está apretando, algo que los está presionando. De hecho, los mexicanos creo que le dicen que se les subió el muerto y a veces Qué tienen bonito. Ah, imágenes sí, de es que se te eso. montó un muerto. Ajá. Exacto, pero verdaderamente ¿por qué ocurre? Es más o menos parecido a lo que comentabas. ¿En qué sentido? Cuando uno está soñando, cuando uno está en esa fase del sueño en el que uno sueña, hay un bloqueo a nivel del tallo cerebral para que tú no actúes los sueños. O sea, ese bloqueo hace que tú puedas soñar. La actividad cerebral cuando uno sueña es igual como cuando uno está despierto. Pero tú Sí, no se actúas ese iluminan en sueño. el cerebro las mismas partes Exactamente. que en el mundo lúcido. Exactamente. La diferencia es que tú no actúas el sueño porque hay un bloqueo neuromuscular. Ajá, y que es ya va, fisiológico. vamos a aprovecharnos en esta pausita. Y las que hablan dormidos, porque mi esposa Sí. me habló media hora el O otro los día sonámbulos. sobre que ahora sí hay que ir a ver a la Vinotinto. Entonces, el sonámbulo es alguien que no se te termina de bloquear, o el que habla dormido es alguien que no se le termina de bloquear Pero ese tallo. ¿será que va a ganar la Vinotinto No y sé. ella tiene una, Yo me levanté y una aposté. premonición? Yo llamé Sí. a mi booker y aposté. Ajá. Bueno, ese es, digamos, sería el elemento contrario, ¿no? O sea, sería lo contrario que pasaría a la parálisis del sueño en algunos casos. En la parálisis del sueño, digamos que el bloqueo debería retirarse cuando tú te despiertas. Pero el cerebro se despierta y el bloqueo no ocurre. Fíjate, El desbloqueo no ocurre. Todo es culpa del bloqueo otra vez. Ajá. Entonces, resulta que la persona puede nada más mover los ojos, Ajá. que es verdaderamente lo que mueve uno en el sueño REM. El Eso sueño es lo se que llama llaman REM. las sanciones del sueño. Las sanciones del sueño, claro. Entonces,
En el sentido contrario, tú puedes perfectamente estar durmiendo, soñando y no ocurrir el bloqueo y entonces comienzas a actuar los sueños. Eso se llama trastorno del comportamiento del REM. Ok. Ok. Y también el sonambulismo no es eso, sino que en el sonambulismo lo que hay es que se activan unos circuitos de automatismos, de comportamientos automáticos. Ok. Cuando uno está caminando, cuando uno está Sí. haciendo cosas, uno no está pensando. Esas áreas del cerebro se activan ¿Tú sabes quién es de sonámbulo, manera Chatín? automática. Chatín lo ha contado, eso me sí. han contado. Entonces hay varios tipos de trastornos del comportamiento durante el sueño, en donde está el sonambulismo, el trastorno del comportamiento del REM, porque ¿cuál es el comportamiento de estar dormido? Es estar acostado en una posición de sueño, que llamamos que, ¿sabes? Es una posición en la que normalmente Cómoda. tú ves a alguien y tú ves que está dormido, que además la persona tiene cierre ocular, que es la gran mayoría de las personas. Hay personas que duermen con los ojos abiertos, pero son más que todo Ay, sí, que dan miedo. una rareza, y que haya una reversibilidad relativa. Digamos que ese es el comportamiento normal de un ser vivo dormido. Ahora, pero Cualquier cosa que no sea así es Sí. un trastorno del comportamiento. la parálisis del sueño es peligrosa, es grave, afecta a la salud de Bueno, alguna manera o no. Cuando es una parálisis aislada, es decir, que solamente ocurre una que otra vez, generalmente se considera un fenómeno normal que se debe a mala higiene de sueño. Cualquier persona que se exceda, por ejemplo, en cafeína, que se prive de horas de sueño, que tenga horarios regulares de sueño, Cualquier puede persona que tener una trabaja en parálisis. medios de televisión y Exacto. radio. ¿Estás Puede refiriéndote tener tú? una Ok. parálisis del Más sueño redes eventual. sociales, gracias, presente. Pues presente, estamos muy bien. Pero, Estamos por muy bien. ejemplo, hay una parasomnia que se llama parálisis del sueño aislada recurrente, Ajá. que son personas que comienzan a hacer parálisis del sueño todas las noches, al punto tal que eso les genera una afección de su calidad de vida porque comienzan a tener miedo de dormir porque la parálisis es muy desagradable. Ay, Dios. Y hay dentro de un síndrome del trastorno del sueño que se llama la narcolepsia, Ajá. eso está caracterizado por 4 cosas, ¿no? Una tétrada, que son Ay, me asusté. sueño Una excesivo, tétrada de 4, pero María. 34C. Ajá. Ajá. sueño excesivo, la persona tiene como unos pequeños desmayos que se llaman cataplejías, tienen alucinaciones hipnagógicas, que es que construyen sueños en el ambiente en el que están durmiendo, Ok. y tienen parálisis del sueño. Entonces, no es una entidad médica como tal, sino que puede ser normal o anormal, dependiendo de dónde esté involucrado. A cualquiera le puede pasar en su vida. A cualquiera le puede pasar. El en riesgo es cualquier cuando momento. es muy constante. Sí, exacto, cuando comienza a deteriorar tu calidad de vida. De hecho, hay varias maniobras para tú poder, digamos, algunos pacientes dicen despegarse, pues, a los que les pasan de Claro, cierta- como dijo aquel gran investigador, el que se quedó pegado, se quedó pegado. Ah, ok. Yo he sentido que hasta levito. Sí, bueno, de hecho... O que te quieres despertar, no te puedes despertar. Y tú, ay, pero no puedo. Yo creo que se acabe este sueño, no puedo. Y cuando te despiertas no ha pasado nada, pues. Cuando el paciente o la persona siente que tiene una parálisis y como habíamos comentado que se hace muy interminable el tiempo, lo que uno les recomienda es que muevan bruscamente los ojos de derecha a izquierda y se ha demostrado que se reduce el tiempo, o sea, no dura Ok. tanto. Se empieza a activar otras Exactamente. partes porque empiezas a activar los 2 lóbulos también, empiezas Sí. a activar todo el sistema que Y está un apagado. bico, ¿cómo hace en ese momento? Mariela, tú No, tienes pero que mencionar también tu diosa la Canales gente, aquí. pero una gente que sufra de Pero, por estrabismo, qué favor. sé yo, ajá. ¿Cómo Diosa, hace? Diosa no tiene problemas de sueño. eso Ah, se no, ya levanta de una bien. vez, entonces se activa. Ok, no Ya se activa pregunto. bien. Y ya va, el horario, esto no lo tienen que decir, Mariela, porque ¿El cada horario vez para que- dormir? No, ¿O las horas que las debemos horas de dormir? sueño, porque Yo digo de 7 a 9. lo último que yo escuché es que ese síndrome o ese fenómeno de la gente que dice, bueno, mañana recupero sueño. Ah, no, eso es es decir, es mentira. En realidad, tu cuerpo, las consecuencias de una noche de 4 horas de sueño, de 3 horas y media de sueño, ya sea por trabajo, por rumba, etcétera, son consecuencias que te van a durar días Sí. y cuidado sin más. Sí, bueno, en el sueño hay un proceso de recuperación en donde tú, si dejas de dormir 3 horas, no necesitas dormir 3 horas para recuperar ese tiempo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿en qué consiste? Toda persona debería dormir no menos de 7 horas de forma regular todas las noches. Ok. Y actualmente se sabe de que si tú mantienes horarios regulares de sueño, es más saludable. Ese es el otro elemento que he leído, que el cambio de horarios, puede, aunque duermas lo mismo, Exactamente. es tan grave en muchos casos como dormir menos horas. Es Sí, algo que porque de hecho hay un desfase. Nosotros tenemos un reloj biológico que está en nuestras células. que depende de la luz y andamos Que con depende de la luz y artificial. la oscuridad. Por eso el gobierno se ha El preocupado ciclo porque se vaya la circadiano. luz y Ciclo uno tenga circadiano. su ciclo circadiano bien. Ajá. Pasa que la gente no comprende. Y si tú estás fuera del ciclo circadiano, tú vas a estar como en un jet lag eterno.
Ok. ¿Ok? Entonces, cuando tú, por ejemplo, un día te cuestas a las 9, otro día te cuestas a las 12, otro día te cuestas a las 8 porque estás cansado, otro día te trasnochas hasta las 3, no va a haber una sensación de bienestar a como cuando tú siempre lo haces a la misma hora. Pero también hay que tomar en cuenta algo. El sueño. Parte de ese reloj biológico está determinado genéticamente. Es decir, Ajá. existen Diferencias entre cada persona. entre personas que inclusive se heredan. Eso de que todo el mundo se va a parar a las 5 de la mañana No, doctor, jamás. no es cierto. Es Eso- Shirley. Pero es que ella es Y distinta porque tiene ella como es elfo. 15 clientes, No, ella así es elfo y cualquiera. tiene 130 años. Son especies distintas. Si tú siempre lo has hecho, es porque probablemente tu reloj biológico es así y lo puedes llevar así toda la vida. Y tú puedes migrar de cierto reloj biológico. Tú puedes ser una persona muy matutina a ser una persona quizás no tan Ajá. matutina. Aquí vamos a otro mito Yo urbano soy que rueda. nocturna. Sí, Tú que es también, ¿no? esta tipología que hay de lechuza, colibrí, o sea, le ponen como 4 tipos Sí. de sueño y hay ahorita todas unas charlas y todo un trabajo de gente que te enseña que la mitad de los problemas que estás teniendo en el trabajo son porque tú no has reconocido cuál es tu tipo de sueño y además tu tipo de sueño indica que hay horas en las que eres bueno respondiendo correos y no debes dedicarle a la creatividad, otras Claro. en las que debes ser creativo y otras en las que te tienes que apagar porque tu cuerpo va a entrar a media máquina, que es después el mondongo de mediodía, pero bueno, Bueno, ¿quién te pues manda eres a comer mondongo? locutor, tú te tienes que Ese es el adaptar drama. a las 7, Ese a es las el drama. 5, a las ¿Qué 12, a tanta las ciencia hay 11. detrás de todo esto? Bueno, si hay 5 relojes biológicos determinados, si hay personas que llaman alondras que son muy matutinas y si hay personas que son muy lechuzas, que son muy nocturnas. Yo soy Alondra. Pero no Ah, son, se te no son nota. tantos. O sea, Sí se han soy. determinado 5 relojes, Ajá. pero no va a ocurrir, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, que exista un humano que esté bien despierto de noche y durmiendo de día. O sea, va contra la Saludos naturaleza a todos los mamífero. guachimanes que están escuchando este Oye, programa. sí, pero si hay gente que te duerme 5, 6 horas y está perfecta. Yo tengo que dormir 8. Es que depende Mínimo. de las... Sí, pero esos son, digamos, Si llegó los a 9, extremos de la mejor. cola. Ajá. La gran mayoría de las personas, 90, 95%, en edad adulta, no menos de 7 horas. Pero hay los durmientes cortos y están los durmientes largos, que son Y variantes. está la bella durmiente. Claro, ya son es otra variantes cosa. que necesitan más. Y está el adolescente que dura 24 horas al día y si le dices algo... Sí, total. Estamos de vacaciones. El adolescente Estamos de necesita vacaciones. 10, 12 horas. Ah, es verdad, ¿no? Ah, Sí, es con cierto. razón. Y además con el cuento de que ellos leen y es que me dijeron que esto es bueno para crecer. ¿Tú quieres que yo sea nada? Ah, Y porque se gastan echan mucha allí. energía, ¿no? No, de hecho, bueno, siempre hay mucho sueño en la etapa escolar y en la adolescencia. Y hay mucho estadio N3 de sueño, que es el sueño profundo, porque se produce mucha hormona de crecimiento. Claro, anda creciendo. Entonces, Entonces, hay parte que de dedicarlo eso. todo a crecer. Sí. Muy No. bien. Tú sabes que el doctor tiene una clínica de sueño. Es correcto. Allí tú te puedes evaluar, digamos, cómo es el comportamiento de tu sueño durante toda una noche. Llegas a esta clínica temprano. No, yo voy a reparación directo. Yo raspo ese Bueno, examen. no, pero, Esa evaluación la pero raspo yo, pero que no vamos a tiene- contar un poco esto porque es bien interesante para aquellos que tengan problemas con el sueño, que pueden evaluar su sueño y de allí, bueno, a partir de esa evaluación, buscar una salida, una solución, ¿no? Sí, de hecho todo comienza como una historia clínica, como en cualquier consulta médica, ¿no? De hecho, la medicina del sueño ya se considera una especialidad médica en muchos países. Parte de la pelea que estamos haciendo con el primer Congreso Venezolano de Medicina del Sueño, que es ahorita en noviembre, es formar una asamblea de profesionales para ir a buscar incorporar la medicina del sueño dentro del reconocimiento de las federaciones y los colegios médicos, ¿no? Claro. Entonces, resulta que actualmente ya inclusive hay muchos niveles avanzados de investigación. Por ejemplo, ahorita hay unos equipos que son los actígrafos. Son como unos relojes inteligentes, por decirlo simple, que miden la luz artificial y natural. Se colocan en la muñeca izquierda de la persona y el paciente se lo lleva una semana. Ok. Y hacemos un registro de actografía que se llama, que podemos ver un mapa cinético de todo el movimiento de la persona encanta esto. durante una semana. Bueno, si me lo ponen a mí explota. Porque se utiliza muchísimo para el diagnóstico de insomnio y para los trastornos del ritmo circadiano. Ok. Y hay algo que pasa mucho en los adolescentes últimamente, que es el trastorno de fase retrasada de sueño. Son que ellos se acuestan a las 2, 3 de la mañana y se despiertan al mediodía. Y es muy difícil reacomodarlos para el momento del colegio. De nuevo, guachimán. ¿Para qué los mandó al Y colegio? tienes, Mándalo a guachimán. tienes que hacer una reconstrucción, pero tienes que reconocer cuáles son sus horarios y nos ayuda a reconocer el reloj biológico individual, Ok. ¿no? Entonces, eso es el que hacemos a la semana, y lo otro es que en las noches se hacen estudios de sueño para apneas del sueño, narcolepsias, trastornos de este tipo, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo ideal? ¿Dormirse 10, 11 de la noche, pararse 7, 8 de la mañana? Es que lo mejor sea que tú reconozcas cómo es tu sueño. Eso es lo principal. Y para eso hay que tomarse un tiempo. Hay que tomarse un tiempo como para poder recuperar la deuda de sueño
y tener una temporada Y para ver observarte. a qué horas Observarte. verdaderamente Claro. va a ocurrir. Y la siesta es buena, es Ajá. positiva. ¿Cuánto debe durar? ¿Cuánto dura la siesta? Antes Dicen de que, irnos? que 1 hora mientras agarras el No, sueño y duermes. No, es mucho. 1 hora es mucho. O sea, te Una hora dicen, es mucho. la siesta dicen que hay que hacerla 20 como los minutos. españoles, que agarras un puño de monedas y en el momento que se te cae el puño de monedas porque cabeceaste, ya, levántese porque Está si muy no... bueno eso, no lo había escuchado. Esa- sí, esa es la Pero siesta. fíjate que yo cuando voy a hacer una siesta, yo no es que digo, ay, voy a hacer una siesta, me dormí. No. O sea, tengo que esperar un rato mientras se apaga ese cerebro y agarro sueño. Claro. O sea, me vengo durmiendo como a los 20 minutos cuando decidí hacer la siesta. Sí, bueno, es En que mi eso caso, también depende es muy del estado de personal. Pero vigilancia. se levanta uno amorrado. Lo que pasa es que también hay un grupo de personas que la siesta no le cae bien, ¿ok? Ay, a mí me no caía se sabe buenísimo, exactamente pero por ya qué, no se puede hacer. Ajá. pero hay un cuarto de las personas, un 25%, que la siesta los hace sentir mal, con dolor de cabeza Sí. y se sienten un poco decaídos. Se les recomienda que esas personas que se sientan así no la hagan. Ahora, la siesta debería ser unos 20, 30 minutos, no más que eso. Y se recomienda muchas veces después del almuerzo porque es el momento en que cuando hay la distensión gástrica después de comer, hay un descenso de la presión arterial y la persona cae en un estado que se llama rest and digest, que es como el estado parasimpático. Descansa y digiere, Para muchachos. hacer la, Exacto. la digestión. Exacto, y Claro. entonces, y es de hecho, la siesta es biológica, o sea, lo hacen todos los mamíferos, o sea, no es algo exclusivo del humano. El humano eliminó la siesta en parte Como por todas las razones cosas buenas de- que teníamos como mamíferos y las hemos Claro. ido eliminando. más o menos. ¿Y que usted qué recomienda usted? ¿Ver el 8, el canal 8? Uno, No, pero... más o menos para ir agarrando sueño. Porque o- antes había en la radio unos programas Vale que TV, ayudaban. ¿qué recomienda? Ajá. Bueno, Canal entonces- I, que más o menos. Antes no había tantas alternativas de televisión, uno lo ve mucho con los niños que, bueno, ustedes se acordarán que cuando llegaban las 7 ya no había nada que ver y el chamo Te estaba acuerdas. cabeceando. El pero no problema tenía ahorita es quitarte las tentaciones, quitar celular, quitar televisión, no importa lo que sea, porque de repente estás bueno. viendo esos canales que tú dices y no es que te dan sueño, te empiezan a dar rabia, te quitan Ah, el sí, sueño. te quitan el sueño, Mira, es verdad, arroba sí. Neurocárdenas, doctor Claudio Cárdenas, recuerden que tiene una clínica dedicada a este tema, un instituto dedicado a este tema y los puede ayudar con el tema del sueño y la medicina del sueño de una manera seria. Muchísimas gracias por estar aquí, pero a nosotros Gracias. no nos van a dormir, nos van a matar si no despedimos de Ay, esto. sí, vamos con la hora nacional. Despedimos esta hora local y nos vamos con la nacional.